Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña reunión poética y antes que todo quiero agradecer a la Biblioteca de Cornellá por la ocasión que nos da para exhibir algunos trabajitos que hemos hecho como poetas conmemorando el Día de la Poesía. Mi nombre es Carlos Ollague Pázara. Yo soy peruano y vivo en Cornellá ya hace más de 30 años. Para esta ocasión quiero leerles una poesía dedicada a la mujer. Mujer, compañera fecunda de mi sueño, de tu instante fugaz nació la vida, perfección del amor, unión cumplida. Yo soy tu obra, mujer, nunca tu dueño. Omnia Mater, matriz de nuestra raza, devoción abnegada y complaciente. Ese niño que mira inocente es la gracia del cielo que te abraza. Mensajera que das la bienvenida al amor y al calor que te acompaña. Ese fuego sagrado de tu entraña es ofrenda divina prometida. Cuna y madre de pueblos y culturas, de las letras, las artes y las ciencias. Tu dulzura despierta las conciencias y tus sabios consejos son ternuras. Del crisol de tu noble sentimiento y el valor de los grandes sacrificios, das ejemplo por todos los servicios en que agotas las fuerzas de tu aliento. En tu pecho se guarda nuestro rito, con la voz amorosa que alimenta ese flujo de vida que te alienta a seguir perpetuando el infinito. Pues la vida segura en ti descansa y trasciende el tiempo y la distancia. El coraje, mujer, de tu constancia es conquista preñada de esperanza. Te bendigo, mujer trabajadora, incansable colega del esfuerzo. Por ti laten las rimas de mi verso como ofrenda de amor que te valora. En tu patria o por tierras extranjeras, solitaria o con hijos y familia, es tu fe la que brilla, superando las penas traicioneras. Al glorioso destino de tu ser, sumó Dios la belleza que te adorna, pues la gracia perfecta de la forma culminó con crear a la mujer. Muchas gracias. Estos dramáticos tiempos por la terrible pandemia que azota a la humanidad y el consecuente encierro que ello ha conllevado, pues también me ha inspirado y motiva a los poetas para que el tema sirva de inspiración. Voy a leerle un poema, dos. Malos vientos. Malos vientos secuestran a los días de un oscuro final sin primaveras, y las hojas marchitas, las primeras, en abismos se vuelven fantasías. Las erinias de cóleras impías atraviesan las nieblas de las eras, repartiendo con lágrimas severas los dolores que truncan utopías. No se nombran a víctimas de un censo que cosecha secretos funerales y vacíos pendientes del olvido, mientras siguen las dagas del suspenso apuntando los números mortales con el filo fatal de lo prohibido. Pandemia. Desbordaron las fosas, la conciencia se agita y el compás de la muerte sacrifica rituales, sin la lágrima viva que reparte, mortales, los venenos que podan la cosecha marchita. De dantescos infiernos, la materia maldita multiplica difuntos en guarismos brutales. Como nunca los hombres hoy lamentan los males que amortajan naciones sin clemencia bendita. Enterrados los muertos sin reposo de sanos, solo queda la duda que reemplaza los duelos y la luz mortecina con alguna esperanza. Mas los genios sublimes de los seres humanos vencerán a los miasmas que secuestran anhelos y a los pueblos dolientes volverá la confianza. Gracias. Buenas tardes, amigos, y muchísimas gracias. No voy a reiterar las mismas palabras que ha dicho Carlos, agradecer a esta entidad que nos está haciendo este
este detalle, porque los poetas pues a veces no tenemos a quien nos escuche. Pues gracias, a ver si nos escucháis con atención y con el mismo cariño que nosotros os estamos dirigiendo estos versos. Mi nombre es Dionisio Martín, nací en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y llegué aquí a Cornellá precisamente cuando me vine a Cataluña en el año 1964. Después de algunas vicisitudes, después de haberme casado aquí y todo eso, pues me marché, pero luego he vuelto y ahora vuelvo a ser vecino de Cornellá y la quiero y me siento muy contento. Y por eso, a ver, este poema define un poquito todo eso que acabo de contar. A Cornellá. En pos de mejor ventura y del vital alimento, entre sollozo y lamento abandoné Extremadura. Cornellá fue mi destino y no me trajo el azar. Cuando yo me puse a andar, alguien me indicó el camino. Mi hermana Nicolasa, que en tal ciudad residía, con cariño y alegría me ofreció su humilde casa. Dichoso, feliz, contento, cerca de la población encontré ocupación, ganándome así el sustento. Cornellá, mi estimada, en ti mi hogar instalé, aunque a otro lugar marché, jamás te tuve olvidada. Mi familia, mis amigos, con quienes yo compartiera amor y amistad sincera, siempre vivieron conmigo. De aquella que me ofreciera su casa para vivir, su marcha me hizo sufrir la parca, vil, traicionera. Hoy descansa silenciosa junto a Lorenzo, su padre, y Hermenegilda, su madre, los tres en la misma fosa y en el mismo camposanto en Cornellá ubicado, donde acudo consternado teniéndome mi llanto. Por distintas poblaciones deambulé sin rumbo fijo, y tal el pródigo hijo, vuelvo a pisar los rincones de esta noble ciudad, donde impera la alegría que se goza cada día en brazos de la amistad. Ya que guardas en tu seno a quienes debo la vida y a mi hermana querida, con fervor de dicha lleno, te he de querer mientras viva. Eres una linda flor que brinda aroma y color y sutilmente cautiva. Y ahora, pues hay un parque que a mí me gusta, ¿no? Al parque de Rosa Sensat, también de Cornellá, por supuesto, con todo el cariño también para todos vosotros. En mis paseos matutinos suelo atravesar un parque construido con buen tino en esta noble ciudad que es sin duda Cornellá. Su nombre de una gran dama, pedagoga y escritora española y catalana, Rosa Sensat y Vilà. ¿Que no sabéis dónde está? Justito detrás de Hacienda. Pero, amigos, tranquilos. A la entidad no interesa lo que en el parque acontezca si se acude en son de paz. La avenida de los Alpes la rodea por el norte. En el este, los juzgados, donde justicia se imparte y castiga al delincuente que en la vida mal se porte. Dos cipreses hacia el cielo verticalmente se elevan, luminarias que proyectan su luz hacia la platea y el atril, donde acomodo puede donar el poeta a sus papeles rellenos de ilusas y bellas letras, y declamar al instante a la amable concurrencia que tenga bien escucharle, tal vez por curiosidad, tal vez porque le interesa, puesto que sabe encontrar en las letras la belleza. Una gigantesca acacia con su tupido follaje despierta en mí suspicacia. ¿Acaso sea homenaje a tal docta educadora por decir en buena hora? Es una escuela excelente de un árbol su dulce sombra. ¿Y quién no degustaría con placer, gozo, risueño sobre la zona sombría un cocido madrileño? Una blanca mariposa junto a mí revolotea. A otra zona del parque se marcha, donde una madre a su hijo atenta observa,
mientras el pequeño juega con la tierra o artefactos numerosos con que cuenta este rincón infantil que tal colonia frecuenta. Un osito observador, 2 pacientes caballitos, un tercero, un carrito con un niño conductor rebosante de emoción, transporta hacia la ilusión. Es muy breve hoy su historia, pues tiene escasa edad, ni siquiera un año cuenta. En el rodar de la noria su valor apreciará quienes en su banco se sientan. Gracias. Hola, me llamo Carlos Fernández Guillén y agradezco muchísimo a la Casa de Bibliotecas por este día que estamos celebrando, el Día Internacional de la Poesía. Pertenezco a Poetas de Cornellá y yo nací en esta calle, Monser Andreu, estamos en la Biblioteca García Nieto y os voy a leer unos poemas. Vivirás en mí y en cada una de las palabras que te escribo. No recordamos antes de este momento, pues somos el olvido. Todos los infinitos convergen en lo que te digo. Son estos momentos que parecen instantes únicos. Son paralelos, tan distantes y cercanos a la vez unidos. En uno te pienso, en otro te leo, en otro te hablo y en otro te escribo. En todos ellos musico palabras de amor a tus oídos. La libertad está bajo las alas que abandonan un día su nido. Donde está el corazón, ese es el lugar, ese es el sitio. No hallaré otra explicación que pueda tener algún sentido. Ni tú ni yo podemos irnos hacia donde nunca el corazón haya fluido. Amar es el sentimiento, el espacio-tiempo y es nuestro destino. En Cruz de Mayo. Crucificaré con dalias tus montañas para que en ese blanco esplendor tras la noche nazca la mañana. Besaré con amapolas el valle de tu cuerpo para que la sangre de su color amanezca en tus labios. Cultivaré rosas de profundo púrpura para que en la noche aparezca tras tus párpados la luna. Te atraparé en la belleza de los narcisos para que siempre vivas en mis pensamientos. Te cubriré el lecho de bellas orquídeas y colgaré tulipanes por todo el techo. Te acariciaré suavemente con gladiolos, volarán sobre tu cuerpo azucenas y lirios. Hay en mí un Edén para ti, y ese floral perfume pavimentaré un camino que me llevará a ser tu jardín. Te besaré con la flor del azahar, tejeré con mis estrámberes y tus pistilos un hermoso nido. Dama de mis noches, para que 1000 flores en nuestros corazones sean hermoso destino. Escribir es hacerle el amor a las letras, una atracción del ser y el no saberse, el choque de un beso entre un sustantivo y un adjetivo, caricia de los campos semánticos en su cúmulo de galaxias donde las elípticas abrazan a los versos. Los poemas son un universo y los demás del poemario son solo paralelos. Escribir es detener el instante donde solo hay milímetros entre tus labios de intensa atracción sin beso. Infinitas caricias sin llegar al erógeno, vivir en los sempiternos cielos de lo endógeno, en ese magma interno que eyacula en su fuego, penetrarse hasta el infinito de las almas, conjugar una intensa cópula de corazones en un solo compás y en un solo latido, estremecerse en aullido éxtasis paraíso terreno en pos del fugaz clima, lamerse con palabras el deseo, morir en silencioso abrazo mientras se desintegra la gramática de la piel, susurros que entran y salen, horadándose las carnes en este estar afuera y adentro. Desvanecerse en las mentes, en el instante del no pensamiento, donde el orgasmo se volantiza en el espacio-tiempo. Muchísimas gracias.